Nunca he conocido amantes tan patéticos en mi vida. Y mi esposa encontró uno de ellos. Solía asumir que la gente engañaba por sentimientos, pasión y todo lo demás. Pero mi esposa cometió traición por ella. Propio beneficio y se ve muy malo. Es una lástima que todos sus esfuerzos fueran en vano. Porque una noche ya me estaba preparando para atacar cuando era joven. Mis padres alquilaron a todos los hombres presidentes y ver a Woodward y Bernstein descubrir los secretos de la Casa Blanca me llenó. Con inspiración fue entonces cuando decidí seguir una carrera en periodismo con la perspectiva de convertirme en un Trav. Un periodista dedicado que desafiaba al establishment corrupto me impulsó a aspirar a ser admitido en la Universidad de Columbia. Escuela de Periodismo, a través de una combinación de buenas calificaciones, una beca y una sustancial préstamo estudiantil. Logré lograr este objetivo que me proporcionó la Universidad de Columbia con 3 activos invaluables. Una educación de primer nivel, una perspectiva razonable de conseguir un trabajo de nivel básico en los medios industria al graduarme, y un cónyuge maravilloso. Permítanme explicar cada uno de ellos. Columbia se erige como una de las escuelas de periodismo más importantes del país. Y no solo imparte los conceptos básicos de la investigación, informar y escribir noticias, pero también las técnicas del periodismo de investigación, reportajes y medios digitales. Mis instructores incluían periodistas experimentados que trabajaban activamente en el campo y los estimados profesores. Lo único para lo que no me prepararon fue para navegar por el mercado laboral de periodismo ferozmente competitivo, con una sobreoferta de reporteros, editores y profesionales de los medios, junto con Gray. Con la fuerte caída de la industria, especialmente en los periódicos, encontrar empleo era desalentador. Incluso si uno consigue un trabajo, la compensación suele ser mínima. Este fue el panorama desafiante al que me enfrenté cuando me acerqué al final de mis años universitarios, a medida que la graduación se acercaba a mi desesperación. Para el empleo me llevó a contemplar la posibilidad de aceptar una pasantía no remunerada con el único fin de obtener experiencia. Sin embargo, en la hora 11, una conexión a través de un amigo de mi padre, un exalumno de la Universidad de Columbia, vino a mi rescate. Me ofreció un puesto como asistente de redacción y verificador de datos en un periódico en el área de Washington, D.C. Aunque no era la carrera profesional que había imaginado, aproveché la oportunidad como una persona que se está ahogando se aferra a una vida. Uno de los factores motivadores detrás de mi búsqueda desesperada de empleo fue el hecho de que en medio de mi horario de clases y tareas de informes, de alguna manera, había logrado encontrar tiempo para enamorarme profundamente. Había dado el importante paso de comprometerme durante mi último año en Nicole. Mi prometido estaba estudiando política, ciencia, y nos habíamos cruzado inicialmente en una clase de política comparada durante nuestro 3er año. Ella poseía inteligencia, elocuencia, ambición y belleza deslumbrante, lo que comenzó como un amor. La amistad en el aula evolucionó rápidamente hacia una relación emocional cada vez más íntima y profunda. Conexión. Pronto me di cuenta de que el fervor que ella exhibía durante los debates políticos se reflejaba en nuestra propia encuentros apasionados. En pocas palabras, no podíamos saciar nuestro deseo mutuo. Y eso no pasó mucho tiempo antes de que reconociéramos que nuestras aspiraciones se extendían mucho más allá de nuestros años universitarios. A diferencia de mí, Nikki lo había hecho. Su futuro estaba cuidadosamente planeado. Un congresista de su ciudad natal, que cumplía su 3er mandato, era un amigo cercano de ella. A sus padres les había asegurado que cuando se graduara conseguiría un puesto como ayudante en su escuela de Washington. Oficina, por lo que mi oportunidad de encontrar trabajo en D.C. me pareció un golpe de suerte que empleé. No nos permitimos atar el derecho después de graduarnos. A pesar de que ambos estábamos empleados, solo podíamos permitirnos una pequeña parte. Apartamento sin ascensor en Bethesda, lejos de ser lujoso, pero con el resplandor de la juventud y el amor. Los inconvenientes parecían triviales. Nikki se sumergió con entusiasmo en el funcionamiento de Cap Hill para encontrar el nuevo ambiente de su agrado. Mientras tanto, yo estaba agradecido por el empleo, pero encontré mis deberes, algo insatisfactorios de corregir los escritos de otros, no se alineaban bien con mis aspiraciones de. Sin embargo, al convertirme en periodista de investigación, seguía asegurándome que era mejor que ser desempleado.
y tal vez podría abrir puertas a oportunidades más satisfactorias. Como resultó que es precisamente lo que sucedió, aunque no de la manera que había previsto, una tarde en la que me convocaron a la oficina de mi jefe, donde me encontré sentado en una silla de madera rígida frente a su escritorio. Su mirada escrutadora me hizo inquieto. Finalmente presentó un documento que identifiqué como mi currículum. Aquí dice que usted posee. ¿Las habilidades de escritura son así de precisas? Preguntó que sí, señor. Respondí, sinceramente, y también menciona que tienes bastante conocimiento, particularmente en el ámbito académico. ¿Es que corre correcto? Bien, ¿me desempeñé adecuadamente en la escuela? Respondí humildemente, aunque me gradué con honores. No sentí que fuera apropiado alardear en ese momento. Dejó escapar un suspiro. Esta es la situación en la que Agatha Cornwell se retira. La próxima semana, alguien necesita hacerse cargo de su columna. Ese alguien eres tú. Tragué saliva nerviosamente. Agatha Cornwell no era precisamente una periodista atrevida y, de hecho, no era periodista en absoluto. Colgó la columna diaria del periódico, ofreciendo consejos al amor de Lauren la mayor parte del tiempo. Uno del personal se molestó en leerlo, y cuando lo hizo fue ridiculizado, porque le encargaron escribirlo. Tenía que ser el peor trabajo imaginable. Incluso peor que fijar obituarios. El jefe pareció confundir mi reacción por ansia. Ahora no se hagan ilusiones. La verdad, la columna es una de las... Tiene el número de lectores más bajo en el periódico, pero tiene un pequeño número de seguidores leales, por lo que el editor en jefe no quiere descartarlo y causar revuelo, y tampoco queremos que los lectores de Agatha sepan que ella se ha ido. Así que manténlo en secreto. Eres la nueva tía Agatha. Lo tengo. Asentí entendiendo sus instrucciones. No necesitaba preocuparse. Lo último que quería era que alguien que conocía descubriera que ahora estaba escribiendo una columna de consejos. Me dio esa mirada severa y penetrante. Otra vez no lo arruines. Lo entendí, asentí y salí de su oficina, dirigiéndome de regreso a mi escritorio para lamentar mi situación. Una columna de consejos. ¿Cómo enfrentaría a Nicky y nuestros amigos y las noticias? Si saliera, sería la broma de la Escuela de Periodismo de Columbia. El único consuelo fue que debido a Thatcher, por orden del jefe, no pude revelar mi nueva asignación. Pero incluso eso me ofreció poco consuelo. Maravilloso, pensé. Lamentablemente, no solo tengo el peor trabajo en el periódico, sino que ni siquiera puedo desahogarme con nadie al regresar a casa. Esa noche, Nicky me preguntó por qué me veía tan deprimido, pero inventé una historia sobre un día difícil en el trabajo, y afortunadamente ella no presionó más, que estaba ansiosa por compartir noticias sobre su trabajo. Estaba encantada porque resultó su nuevo buen. El jefe estaba causando sensación en los círculos políticos. Los congresistas eran comunes en Washington, pero Timothy Vickers era ahí. Rápidamente se convirtió en una figura destacada en su partido. Era un joven atractivo e increíblemente articulado. Él y su esposa formaron una pareja sorprendente que generó especulaciones sobre su futuro. Uno de los otros SIDA mencionó que está siendo considerado como posible candidato a vicepresidente. Nicky exclamó emocionada. Imagínense que podría terminar trabajando en la Casa Blanca algún día. Debo admitir que no estaba tan entusiasmado con su buena suerte como debería haberlo estado, mientras que en el fondo estaba feliz por ella. Todavía sentía lástima por mi nueva asignación el lunes por la mañana. Fue dirigido a mi nuevo espacio de trabajo, y para mi sorpresa descubrí que en realidad tenía una oficina pequeña. Era una pequeña consuelo por aceptar un trabajo tan degradante. Sin embargo, mientras me acomodaba detrás del gastado escritorio de madera, me sentía abrumado. La habitación era un desastre, con cartas y papeles esparcidos por todos lados. Me sentí completamente perdido, sin saber por dónde empezar. De repente se escuchó un suave golpe en la puerta. En la puerta, y una mujer joven de mi edad alcanzó su punto máximo. Hola, dijo. Soy Mandy, soy aquí para atenderte. Un asistente, tengo mi propia oficina y un asistente. Tal vez esta situación no iba a ser tan terrible como la había tenido. Hola anticipado, Mandy, respondí. Soy Casey, y estoy completamente perdido. Por favor, entra e infórmame sobre lo que está pasando. Con una sonrisa brillante, se acomodó en la pequeña silla junto a mi escritorio e inicié una conversación. No me tomó mucho tiempo darme cuenta de que Mandy solo se unió a la adolescencia de Agatha 3 meses antes,
y al principio no estaba entusiasmada con su papel. No es exactamente contundente periodismo, admitió, pero crece en uno con el tiempo. Hay una sensación de satisfacción al ayudar a todas esas personas por ahí que están desesperados por orientación y me entregan un montón de columnas recientes de Agatha para que las lea detenidamente. Formó una imagen mental de una anciana de buen corazón que trabajaba diligentemente semana tras semana para ofrecer pepitas de sabiduría. Consejos prácticos para su audiencia sobre la incertidumbre. Mandy procedió a mostrar una selección de las cartas que llegaban constantemente todos los días mientras las leía. No podía. No pude evitar darme cuenta de que las preguntas de tía Agatha eran uniformemente mundanas y poco interesantes. Cuando le pregunté a Mandy sobre esto, ella guiñó un ojo levemente y me entregó otro lote de cartas. ¿Qué son estas?, le pregunté con una sonrisa tímida, y ella respondió las preguntas de Agatha. Decidió no abordarlo. Se sentía bastante incómoda al discutir ciertos temas, particularmente aquellos que consideró peculiares o impropios, al profundizar en los contenidos. Al leer la segunda pila, rápidamente me di cuenta que teníamos un número considerable de lectores excéntricos y atrevidos que recurrían a Mandy, comenté con una sonrisa. Si bien puede que no sea un experto en este campo, te aseguro que no evadiremos consultas sobre Fine. Ya no hay temas traviesos. Ese es precisamente el tipo de contenido que interesa a la gente y que vamos a ofrecer. Ella me miró preocupada. Estoy de acuerdo con eso, pero no estoy seguro de la reacción de la gerencia. Han estado acostumbrados a un enfoque más conservador desde hace bastante tiempo. Si me entiendes, escucha, no busqué. Le informé de esta tarea, pero ahora que es mía tengo la intención de manejarla a mi manera si el jefe no está contento de poder hacerlo. ¿Encuentra a alguien más? ¿Estás conmigo? Ella sonrió. Está bien. Cuenta conmigo, por suerte. Agatha había preparado sus columnas con anticipación y me dio un pequeño trabajo pendiente, lo que me dio tiempo para revisarlas. Cartas del archivo de no responder y seleccioné algunas para mi primera columna. Deliberé sobre el estilo que pretendía. Adopté con la intención de proporcionar respuestas que reflejen mis creencias, con un toque de actitud, después de algunos intentos. Suficiente confianza para compartir extractos de mi borrador inicial con Mandy para recibir comentarios, querida tía Agatha. Estoy en un dilema. Adoro a mi esposa, pero recientemente he aceptado mi bisexualidad. Quiero explorar este lado mío con otros hombres que he conocido, siempre y cuando no me relacione con otras mujeres. No lo veo como infidelidad. ¿Cuál es tu opinión, bateador ambidiestro? Querido bateador ambidiestro, independientemente de Gem. ¿De qué lado de la plaga te mueves? ¿Sigue siendo un abuso de confianza en tu matrimonio, querida tía Agatha, mi marido? Y he pasado 10 años maravillosos juntos, pero recientemente me desvié de un colega. Si tengo que venir, me consume la culpa. Limpiar y pedir perdón arrepentida. Roberta querida, arrepentida, la confesión de Roberta puede aliviar tu culpa, pero transfiere la carga a tu marido. Guárdalo para ti y demuestre su remordimiento con acciones, no con palabras. La culpa sirve como recordatorio de tus malas acciones. Querida tía Agatha, un compañero de trabajo casado me envió una foto inapropiada. ¿Qué debo hacer? Estimado asqueroso, ¿por qué no reenviar el mensaje a su esposa y ver qué piensa? Estoy seguro de que tendrá una opinión. Mandy miró, una sonrisa traviesa se extiende por su rostro. No estoy seguro de cómo reaccionará la gerencia, pero ciertamente no pueden acusar a su columna de ser aburrida, como era de esperar. Esa misma tarde, mi jefe irrumpió en mi oficina, blandiendo el columna enviada. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Casey, los lectores de tía Agatha son un montón de ancianas delicadas. ¿Las vas a molestar con este tipo de contenido? Me negué a dar marcha atrás. Me encargaste un trabajo y lo completé. ¿Por qué no dármelo? Oportunidad antes de descartarla, resopló con frustración y salió furioso. Aunque finalmente permitió que la columna se publicara junto con la edición impresa. Nuestro periódico también tenía una versión en línea, brindándonos retroalimentación instantánea, a pesar de la afirmación anterior de Mandy de que la tía Agatha rara vez solicitaba mucha respuesta. Me sorprendió cuando visitó mi oficina al día siguiente y abrió los comentarios en línea para mi columna en mi computadora. Parecía que mi primer intento había provocado una gran reacción, mientras algunos lectores criticaban tía Agatha por ser frívola en asuntos serios. Otros aplaudieron sus posturas audaces.
No había previsto nada. Respuesta: así que me sentí aprensivo por las fuertes reacciones que había provocado. Sin embargo, Mandy parecía emocionado. Esta es la respuesta más significativa que he visto en mi vida a una tía, Agatha Colum. Ella todavía me formó. No estoy seguro. Comenté que algunos de los comentarios no eran favorables a lo que dije o a cómo lo dije. ¿Quién le importa?, exclamó alegremente. Al menos los hiciste pensar en los días siguientes. La reacción a la columna reflejó la inicial. Hubo comentarios tanto de apoyo como críticos del nuevo tono. Temas. No pude evitar preguntarme cómo reaccionaría la gerencia ante todo esto. Durante las siguientes 2 semanas encontré la respuesta a una pregunta que me había hecho al comenzar el nuevo trabajo. ¿Por qué necesitaba un asistente cuando fui testigo de la afluencia de cartas que comencé a entender cuando Mandy me mostró cómo administrar la cuenta de correo electrónico de tía Agatha? Comencé a preguntarme si 2 personas serían suficientes para manejar el volumen que cada carta y correo electrónico necesitaba leerse, ordenados por fecha y categorizados. Algunos fueron reservados para una respuesta, otros fueron ignorados, y algunos fueron dejados a un lado para una mayor consideración. Luego discutiríamos las varitas que requieren una respuesta y determinar la respuesta adecuada en momentos en que teníamos opiniones diferentes. Por ejemplo, cuando Mandy estalló, me eché a reír mientras revisaba el correo y encontré una carta en particular. Estaba directamente a la basura. Ella se rió entre dientes. Es claramente falso. Sin embargo, al leerlo yo mismo, reconocí su potencial para incluirlo en la columna del día siguiente. Querida tía Agatha, hace poco me desperté de un profundo sueño del hombrecito verde que me acompañó a su nave espacial y realizó varios exámenes en mi cuerpo con Alien Devices. Ayer descubrí que estoy embarazada, que debo ser abducida por extraterrestres. Queridos, abducidos por extraterrestres, te sugiero que le lleves esta carta a tu profesor de escritura creativa y le informes que les aconsejé que le dieran una F el viernes siguiente por la tarde. Acababa de terminar de preparar mi columna para el lunes, cuando el jefe apareció inesperadamente en la puerta de mi oficina. Lo había estado evitando desde nuestra última interacción. Entonces, su repentina presencia inmediatamente me puso nervioso. Recibí el último informe sobre nuestros sitios en línea. Tu expresión sombría, y también he revisado los comentarios en su columna. Contuve la respiración, preparándome para su veredicto. Puede que no siempre aprecien tus comentarios bruscos, continuó, pero son NEM. Ciertamente, al leer su contenido, las visitas a Ask Aunt Agatha han aumentado en un 35%. Parece que estás a salvo por otra semana. Con eso salió de mi oficina dejándome. Aturdida, me recordó el discurso de esa famosa actriz en el Oscar. Te gusto, realmente te gusto. Mandy, que había sido escuchándolo, se apresuró a felicitarme con un cálido abrazo. Felicitaciones, Casey. Estos son resultados fantásticos, y es raro que el jefe dé esa noticia en persona. Debe estar realmente satisfecho. Devolviéndole el abrazo, puse una fachada modesta, diciendo, oh, en realidad no fue nada. Pero en el fondo sentí una oleada de orgullo, aunque tal vez no fuera el trabajo soñado en motion. Al menos estaba avanzando en el que tenía conduciendo a casa esa noche, mi único. Lamento no poder compartir la noticia con Nikki, sin embargo, no tuve mucho tiempo para. Piénsalo, porque al llegar a casa, Nikki me recordó nuestros planes para el fin de semana. Tu jefe, el congresista Vickers, había organizado un regalo para el personal en la finca de un partidario adinerado en el río Wee. Y los socios fueron invitados a unirse. Supongo que debido a mi experiencia en periodismo, tiendo a ser bastante escéptico con la mayoría de los funcionarios electos cuando escuché sobre el congresista C.A. como los medios lo habían etiquetado. Cuando predicó sobre los valores familiares y la moralidad personal, me sentí bastante inquieto. En consecuencia, no estaba particularmente entusiasmado por relacionarme con el congresista Vickers y su séquito. Pero Nikki estaba entusiasmada, así que me guardé mis reservas. Sin embargo, cuando tuve la oportunidad de charlar con él más tarde mientras tomamos unas copas, lo encontré bastante encantador, aunque en Ernest al día siguiente, mientras Nikki y el resto del personal estaban reunidos con él, tuve la oportunidad de conocer a las Vickers y mi impresión fue aún más positiva. Había anticipado encontrarme una esposa estereotipada y ensayada que da un paso adelante con un discurso de campaña listo para funcionar en cualquier momento.
Me encontré con una mujer tranquila y reflexiva, cuyo único revés visible era una cojera notable sin ningún aviso. Ella compartió que fue el resultado de un accidente automovilístico poco después de su matrimonio. Fue bastante terrible, confesó, y desafortunadamente no puedo tener hijos, pero estoy agradecida de estar viva, así que no. Piénselo. Me sorprendió su valentía y la decisión de su esposo de apoyarla. Tal vez él sea uno de los buenos. Gente, me dije más tarde esa noche en nuestra habitación. Nikki estaba llena de energía. Él dijo que estaba muy satisfecho con mi trabajo. Ella exclamó, mencionó lo mucho que hermanas. Depende de mi ayuda para desvestirme. Sugerí por qué no vienes aquí, y a ver si me puedes ayudar. Hicimos el amor apasionadamente quedándonos dormidos después. Estaba pensando que al final este fin de semana resultó ser bastante exitoso. El domingo por la mañana nos encontró. Sentada en el patio disfrutando de nuestro desayuno, Nikki era la misma de siempre. Tomó una copia del Washington Post, pero en una muestra de solidaridad, también tomó una copia de mi periódico. Me reí mientras la veía sumergirse en la sección de estar absorta y le pregunté a tía Agatha cuál era el atractivo de esa columna. Pregunté, supongo que soy como todos los demás. Disfruto espiando a otros. La vida de las personas, admitió sin dudarlo, y últimamente la de la tía Agatha, ha sido bastante cautivadora y su consejo es bastante revelador. Casi lo dejo escapar entonces, pero me las arreglé para contenerme luchando por contener mi emoción. ¿No se sorprendería si supiera que estoy acostumbrada a mí misma? Sintiendo una oleada de travesura durante la semana siguiente, me sentí cada vez más cómodo en mi nueva posición. Un factor importante en esta facilidad fue tener a Mandy como mi colega, quien demostró ser un placer trabajar. A lo largo de nuestras conversaciones, durante las pausas para el almuerzo, descubrí que nuestros orígenes compartían similitudes como yo. Ella albergaba ambiciones de convertirse en reportera. Sin embargo, en lugar de asistir a Columbia, optó por la Universidad de Missouri, reconocida por su excepcional programa de periodismo. De igual manera, enfrentó desafíos para conseguir un trabajo como reportera después de graduarse. Su papel como asistente llegó acerca de cuando la gerencia se dio cuenta de que la tía Agatha necesitaba ayuda en sus deberes. Colaborando pudimos diseñar estrategias para nuestra columna, en lugar de simplemente reaccionar día a día. Comenzamos a recolectar cartas, abordar en base a temas específicos, asegurando que se alineen de manera más lógica con los eventos actuales. Amanecer fueron los días de enviar cartas sobre romances de verano durante la temporada navideña. Además, Mandy se destacó en la investigación. Obtener recursos valiosos para que la tía Agatha los recomiende a sus lectores cuando busquen experto. Asistencia. Un día recibimos un correo electrónico de un joven lector que resultó increíblemente urgente. El mensaje leído: querida Agatha. Tengo 14 años y siento que perdí a mis amigos y he estado inhalando gasolina para recuperarme. Al principio parecía estar bien, pero ahora estoy vomitando y sintiéndome constantemente mareado, tengo miedo y no estoy seguro de qué hacer. Mis padres me advirtieron que me enviarían lejos si me pillaron usando drogas. Por favor, necesito tu ayuda. Firmado, solo en Alejandría. Qué increíblemente tontos pueden llegar a ser los padres. Me enfurecí mientras Mandy me presentó el correo electrónico de que su hija podría estar enfrentando problemas de salud graves, y, sin embargo, cerraron completamente comunicación con ella. Entonces me asaltó un pensamiento escalofriante. ¿Y si support? La condición es crítica, no podemos darnos el lujo de esperar una respuesta en el periódico que necesitamos. Para encontrar una manera de comunicarme con ella de inmediato, Mandy me trajo de vuelta a la realidad. No tenemos su número de teléfono o dirección y el correo electrónico que usó probablemente sea falso. Me niego a creer que no hay forma de identificarla y localizarla. Respondí con frustración. ¿Empiezas a investigar dónde? Ella podría buscar ayuda mientras hablo con Aire. Tal vez él pueda ofrecerle alguna idea para comunicarse con ella. Amir, nuestro técnico residente, experto, conocía como nadie los entresijos de las redes informáticas e Internet. De lo contrario, cuando lo encontré y le expliqué la situación, reflexionó por un momento. Eso es complicado. Admitió que los correos electrónicos a menudo pasan por numerosos servidores, haciendo casi imposible rastrear al remitente original. Sin embargo, tengo un amigo en el NSA. Si alguien puede ayudar, son ellos. Lo animé a ofrecer cualquier ayuda. ¿Pudo?
y luego fue a comprobar el progreso de Mandy. Ella había localizado una clínica gratuita en el área de Alexandria, especializándose en ayudar a adolescentes con problemas de abuso de sustancias, entendiendo que encontrar nuestra forma. A la lectora de 14 años, inmediatamente le pareció improbable que optáramos por responder a su correo electrónico y esperar que solo eso la comprobara. Buzón y ver la respuesta de la tía Agatha como precaución, también publicó la misma respuesta en el periódico. En ese momento, todo lo que podíamos hacer era esperar que ella se encontrara con uno de estos mensajes y busque ayuda antes de que sea demasiado tarde para los próximos 2 días. No ocurrió nada digno de mención. Y tanto Mandy como yo nos sentimos abatidos y, de repente, todo cambiado. Amir irrumpió agitando un trozo de papel con entusiasmo. «Ya lo tengo», exclamó mi amigo. Llegó apenas me había proporcionado un hogar, dirección de correo electrónico, para solo cuando Mandy irrumpió sosteniendo una copia impresa. «Siguió tu sugerencia», exclamó, «y nosotros». Rápidamente leí el correo electrónico. «Querida tía Agatha», y cité el lugar donde sugirió y me brindaron una ayuda significativa. Dejé de vomitar y ya no me siento mareado. De hecho, estoy mejorando tanto que estoy decidido a persuadirlo. Mis amigos se abstengan de usar heroína. Gracias. No solo en Alexandria. Miré a Mandy sin saber si reír o llorar por el último giro de los acontecimientos, pero al menos hemos hecho un impacto. Mandy me aseguró que su columna está marcando la diferencia, incluso si está de una manera inesperada. Espero que tuviera razón. Unas semanas más tarde, el jefe irrumpió en mi oficina con su habitual ceño fruncido. «No sé si eres un chico hábil, pero eres, sin duda, la persona más afortunada que conozco». Me había acostumbrado a sus arrebatos, así que simplemente levanté la vista y le pregunté: «Está bien. ¿Cuál es el problema esta vez?» Contra todo pronóstico, tu insignificante columna obtuvo una atención significativa. Su número de lectores se está disparando y otros periódicos se han dado cuenta de la larga historia. En resumen, su columna se distribuirá una vez que se hayan ordenado los detalles legales. Numerosos artículos en todo el mundo país correrá. Pregúntale a tía Agatha. Mientras yo estaba sentado allí, incrédulo, Mandy caminaba y planteó la pregunta crucial: ¿qué pasa con el aspecto financiero? El jefe expresó firmemente su política cuando el trabajo del escritor está sindicado, dividen los ingresos, se está disparando y otros periódicos se han dado cuenta de la larga historia. En resumen, su columna se distribuirá una vez que se hayan ordenado los detalles legales. Numerosos niños en todo el mundo país correrá. Pregúntale a tía Agatha. Mientras yo estaba sentado allí, incrédulo, Mandy caminaba y planteó la pregunta crucial: ¿qué pasa con el aspecto financiero? El jefe expresó firmemente su política cuando el trabajo del escritor está sindicado, dividen los ingresos en partes iguales con el periódico, explicó con una expresión tensa. Si puedes mantener este nivel de rendimiento, estás en camino de ganar la cantidad de dinero que normalmente se reserva para el tank. Los mejores jugadores, Mandy, me vitorearon y me abrazaron con fuerza, ambos gritando y bailando por la habitación mientras el jefe observaba con desaprobación. Una vez que dejó a Mandy, plantó un beso de felicitación en mi mejilla exclamando: «Oh Casey, estas fantásticas noticias. Siempre supe que eras algo especial. Somos un equipo, te lo aseguré. Ella no podría haber logrado esto sin ti». Ella sonrió cálidamente y besó otra vez. «Eres amable al decir eso, pero fue tu voluntad de tomar riesgos y cambiar las cosas. Tú eres quien hizo tu marca en la columna, y tú eres quien merece todo el éxito que te espera». Estaba lleno de emoción. De camino a casa, ansiosa por compartir las buenas noticias con Nikki. Sin embargo, ella llegó muy tarde a casa. Cuando finalmente lo hizo, se centró únicamente en su jefe congresista. Parecía que el partido estaba activamente buscando una nueva cara para la próxima convención, y el nombre del congresista Clan circulaba como posible vicepresidente material presidencial. Nikki no podía dejar de hablar sobre lo gran vicepresidente que sería, y el papel que ella desempeñaría. En esta campaña, traté de mostrar interés, pero comencé a sentir que estaba jugando un papel secundario en el de Nikki. Orquesta. «Oye, bromeé solo medio en serio. Recuérdame mientras estás ocupado haciendo todos tus planes». Ella me despidió. «Eres solo un editor», dijo, despidiéndome. «Él está apuntando a la cima. Él podría ser presidente de los Estados Unidos algún día». Al ver mi reacción, rápidamente intenté retroceder.
Quiero decir, estoy seguro de que lo que haces es valioso para el periódico, pero seamos realistas. No es probable que sea recordado en la historia. Sus palabras dolieron y me di vuelta para irme antes de decir algo de lo que me arrepentiría. Ella se acercó para detenerme, pero su teléfono sonó antes de que pudiera hacerlo, y respondió que era alguien de la oficina del congresista, y pronto quedó absorta en la conversación, después de salir para... Mientras paseaba tranquilamente por nuestro vecindario, me di cuenta de que su afirmación tenía algo de verdad si supone. El congresista logró ascender a la Casa Blanca. Sin duda ganaría fama con razón, pero sus comentarios no justificaron su desprecio hacia su marido. Cuanto más reflexionaba, más evidente se hacía que el respeto de Nikki por mí había notablemente disminuido desde que se involucró en el círculo interno del congresista. Mientras yo podía comprender la dedicación a su trabajo, su falta de entusiasmo por su cónyuge me desconcertó. Considerando su perspectiva sobre nuestra relación, opté por mantener a mamá sobre mis planes de distribución. Después de todo, podrían ser meses antes de que el trato se materializara, e incluso entonces no tendría el mismo atractivo para Nikki que el vicio de su jefe. Nominación presidencial. A mi regreso de la caminata, Nikki intentó dejar de lado el tema, pero nuestras interacciones fueron más educadas que afectuosas, independientemente de mi descontento con mi situación matrimonial. Todavía tenía una columna diaria que escribir, sin embargo, era inevitable que mi vida personal comenzara a afectar mi vida. Unos días después me topé con un correo electrónico irremediablemente romántico en mi bandeja de entrada, y en mi estado cínico, decidí responder con firmeza al remitente: querida tía Agatha. He desarrollado sentimientos por un hombre increíble en mi lugar de trabajo. Es inteligente y divertido, cariñoso y sin mencionar atractivo. El único problema es que está casado. ¿Debería confesarle mis sentimientos? Él sinceramente su admirador secreto. Querido admirador secreto, escucha. Mantén tus emociones para ti mismo, sin importar cuán genuino pueda ser tu afecto. No tienes derecho a interferir en el matrimonio de este hombre mientras esté casado. Debes abstenerte de expresar tus sentimientos si esto resulta demasiado difícil para ti. Considera buscar un trabajo diferente. La tía Agatha enfrentó algunas críticas por parte de los miembros sentimentales de su audiencia que desean darle al admirador secreto una oportunidad. Pero en ese momento había llegado a mi límite con forasteros en medio de matrimonios, y no estaba dispuesto a ceder. En casa, la situación seguía empeorando. El trabajo de Nikki exigía más horas. Sus viajes se volvieron tan frecuentes que solo podía anticipar su regreso. Revisando el itinerario que dejó en la oficina central, viajaba constantemente con el congresista para recaudar fondos o sesiones de estrategia del partido. Cuando regresó, estaba demasiado cansada para hacer mucho más que comer y dormir con cualquier otra persona íntima. Las actividades se volvieron cada vez más raras, lo que aumentó la tristeza de mi vida matrimonial. Las cosas también sufrieron una desaceleración en el trabajo. Mandy, que siempre había sido alegre y positiva, de repente cayó en una melancolía. Era evidente que algo la preocupaba profundamente, pero a pesar de mis esfuerzos, ella se negó a confiármelo. Parecía irónico, que pudiera ofrecer ayuda a extraños pero no a alguien que conocía y me importaba en medio de Crime. El distanciamiento de Nikki y el desaliento de Mandy, mis días se convirtieron en asuntos estresantes. Irritable, incluso le grité bruscamente a Mandy en ocasiones, cual me arrepiento profundamente a pesar de mis intenciones. Parece que mis palabras tuvo un impacto mayor del que me di cuenta una mañana. Mandy entró en mi oficina y entregó una renuncia carta que no puedes dejar. Mandy, exclamé sintiéndome en pánico. No quise decir lo que dije. Dijo: por favor, perdóname, y quédate. Confío en ti. Lo que dijiste no me molestó. Casey, sabía que no tenías la intención de hacer ningún daño, entonces por favor reconsidera. Te insté: si puedes perdonarme por favor. Quédate un breve momento. La vi dudar, pero luego, la determinación se apoderó de ella. Lo siento, Casey, pero tengo que irme, es por el momento. Mejor antes de que pudiera formular un argumento convincente para convencerla. De lo contrario, ella se dio la vuelta y se fue. Sentí una ola de desesperación porque todas las mujeres importantes de mi vida me estaban escapando esa tarde, que intenté contactarla en su residencia con la esperanza de obligarla a regresar, solo para descubrir que se había mudado y desconectó su teléfono. Su servicio de telefonía celular
también había sido cancelado. Además, tras una consulta, ni el Departamento de Recursos Humanos ni ninguno de sus amigos sabían de su paradero con Mandy ausente. Comencé a darme cuenta aún más del alcance de sus contribuciones al buen funcionamiento de nuestra pequeña empresa. Aunque Recursos Humanos organizaron un reemplazo temporal para ayudar con las tareas administrativas. La persona que contrataron era de poca utilidad. Asistencia en la toma de decisiones con respecto a la columna. Además del vínculo de amistad y camaradería que compartí con Mandy, era irreemplazable. De manera frustrante, ocurrió algo extraño que me hizo olvidarme momentáneamente de Mandy. Un día llegó un correo electrónico a la bandeja de entrada de tía Agatha. Eso realmente me inquietó. Decía: querida tía Agatha, mi marido es un buen hombre, pero no lo veo yendo a ningún lado mientras yo me encontré en una aventura apasionada con alguien que tiene un futuro prometedor por delante. Creo que es hora de actualizar y estoy buscando consejos sobre cómo darle la noticia a mí pronto. X irá por el oro. Inicialmente redacté una respuesta sarcástica y lo guardé para enviarlo la próxima semana. Sin embargo, la redacción del correo electrónico desencadenó un recuerdo que me incitó a volver a visitarlo. Después de un breve momento, decidí dar un paseo para despejarme. Hola Amir, saludé a mi amigo. ¿Podría tu contacto en la NSA ayudar a Trace? Otro mensaje es importante, preguntó. No quiero molestarlo con asuntos triviales. Si mis sospechas son correctas, podría ser crucial. Respondí Unos días después, Amir entró en mi oficina sonriendo. Pregunta y recibirás. Proclamó dramáticamente. Mi contacto descubrió el cenicero de su misterioso mensaje. Se originó en una cuenta en Bethesda. Me pasó la información. Aquí está la dirección de facturación, asociado con la cuenta. ¿Me suena? Al mirarlo, me di cuenta de que es Persas. De hecho, era la dirección de mi casa. Me quedé asombrado por la respuesta de Nikki. Tontería, y enviar un correo electrónico así a una columna de consejos que no podía comprender. ¿Por qué alguien buscaría la orientación de un completo extraño? Es más, no podía entenderlo. Nikki tuvo una aventura con el congresista limpio, o viceversa. Se suponía que estaba felizmente casado y, para empeorar las cosas, había cultivado una imagen centrada en los valores familiares y moralidad. Y sin embargo, aquí estaba haciendo alarde de su hipocresía al retosar con mi esposa en The Campaign Trail. Era una traición en su parte y pura hipocresía por parte de él. Mi furia se intensificaba con cada paso. ¿En qué momento planeaba descartarme cruelmente para ascender a otro hombre? ¿Qué pasó con los votos de los más ricos a los más pobres, abandonando a todos los demás? Sabía que probablemente caería en una profunda depresión en algún momento. Pero en ese momento todo lo que podía sentir era un deseo ardiente de venganza. Después de contemplarlo por algún tiempo, tomé una decisión. Mi acción inicial fue: visité a Sam Winston, el experimentado redactor político jefe del periódico, que estaba muy versado en navegar por el complejidades de Washington. Él amablemente me había ayudado a familiarizarme con el funcionamiento de The Newsroom cuando me uní por primera vez. Al verme, me saludó con una sonrisa y me preguntó qué me aportaba. «Estás aquí, joven Casey. Tal vez tenga algo que ofrecerte esta vez». Sam respondió. ¿Cómo reaccionaría si pudiera contarle una historia sobre el asunto clandestino del congresista Clean? Con uno de sus SIDA, una historia de esa naturaleza podría potencialmente ganarnos un premio Pulitzer, comentó con una sonrisa. Pero independientemente me encantaría tener la oportunidad de exponer la hipocresía de ese mojigato político. Sin embargo, su expresión se volvió seria, lo que te lleva a creer que el congresista está involucrado románticamente con una de sus SIDA. Encontré su mirada uniformemente, porque la ayuda que está involucrado resulta ser mi esposa. Parpadeó sorprendido. Pero al darse cuenta de que era Ernest, se inclinó por su expresión intensa. Analicemos esto más a fondo. Dijo que capturar a un adúltero común y corriente es relativamente sencillo. A menudo carecen de creatividad y precaución. Sin embargo, descubrir la mala conducta de un funcionario electo es una tarea más desafiante que los políticos. Acostumbrado al escrutinio público y tiende a ser más astuto. Sin embargo, un periódico posee importantes recursos una vez que se compromete a utilizarlos. Después de la presentación de Sam ante el editor en jefe, se movilizaron todos los recursos disponibles para nuestra búsqueda. Involucrado directamente en el equipo de investigación, por razones obvias,
pero facilité los esfuerzos de Sam para documentar la indiscreción del congresista al proporcionar el horario diario de Nikki. Vigila a Nikki. Le dije a Sam, ¿y tú? Probablemente encontraría allí al congresista. Como se esperaba, 2 semanas después, Sam entró mi oficina y cerré la puerta detrás de él. Lo tenemos, anunció cuando miré. El congresista definitivamente ha estado involucrado en un comportamiento inapropiado con él, de manera inquisitiva. Tu esposa. En el fondo me había aferrado a un rayo de esperanza de que todo esto era un malentendido y que las cosas podrían turn. De alguna manera volví a la normalidad. Sin embargo, después de la revelación de Sam, me di cuenta de que la esperanza era feudal. La esperanza es resistente, pero cuando se desvanece la amargura, a menudo toma su lugar. ¿Cuándo planeas para tomar medidas? Le pregunté si debería iniciar un trámite de divorcio. No se preocupe. Él me aseguró que es hora de que necesitemos más pruebas contra el congresista Vickers para establecer un patrón claro de comportamiento, no solo una ocurrencia única. Y además queremos cronometrarlo más cerca del momento convención de nominaciones para máximo impacto. La sonrisa de Sam se desvaneció y su mirada se endureció. Desprecian a los hipócritas cuando el congresista cae. Caerá fuerte. No pude evitarlo. Pero Shutter involuntariamente sintió una punzada de lástima por lo que estaba a punto de sucederle a Nikki casi inmediatamente después de nuestra llegada. Matrimonio ya tenso se volvió social. Nikki casi nunca estaba en casa y cuando nuestras interacciones se parecían más a las de nuestros compañeros que a las de nuestros cónyuges. Significativamente, Nikki parecía ajeno a la falta de intimidad. Su mente, que sospechaba, estaba centrada en otra persona como Nikki. Pasar cada vez más tiempo en el trabajo de oficina se convirtió en mi único refugio del dolor, pero incluso allí, los recordatorios de Mandy me rodeaban y no me ofrecían respiro. Anhelaba confiar en ella busqué su consejo con sus oídos comprensivos, pero era como si hubiera desaparecido de la existencia. Nadie sabía su paradero ni cómo contactarla. Me sentí consumido por la culpa ante la posibilidad de que mi propio su mal humor podría haber contribuido a su desaparición en el lugar de trabajo. Evité deliberadamente cruzarme con ella. Sam Winston, aunque mi curiosidad por los acontecimientos actuales era intensa, razoné. Sin embargo, molestarlo con preguntas solo aumentaría su carga, ya que las discusiones sobre la posible candidatura a la vicepresidencia del congresista Vickers se intensificó con la inminente mención de que no podía. No puedo evitar preguntarme sobre el progreso de la investigación de Sam, así que cuando Sam me encontró un lunes y solicité mi presencia en la sala de conferencias en su vecindad, sentí una sensación de alivio al entrar. Me indicó que cerrara la puerta detrás de mí. Las cosas se desarrollarán en los próximos días. Me informó que si nos hospedamos en el Hotel Adams el miércoles por la noche y planeamos confrontarlo el jueves por la mañana, la historia llegará. Los periódicos el viernes por la mañana, y luego se producirá el caos en ese momento alivio. Me inundó, mi fachada de matrimonio finalmente estaba llegando a su fin y podía dejar de fingir ante mi círculo social y mi familia que todo estaba bien entre Nikki y yo, antes de que te dejes llevar demasiado. Sam intervino interrumpiendo mis pensamientos. Hay algo que deberías escuchar. Logramos asegurar la habitación. Junto a su esposa, hace una semana instalamos algunos dispositivos de grabación nuevos que son altamente sensibles, y sus cord. Faltaba una expresión descriptiva. Hizo un gesto hacia el reproductor MP3 sobre la mesa antes de salir rápidamente de la habitación. Poniéndome auriculares en los oídos, me preparé para lo que esperaba. Sería similar a ver un video para adultos amateur presentando a mi esposa. Sin embargo, lo que escuché fue algo diferente. Por supuesto, allí, fue suficiente de ambos, pero lo que más me llamó la atención fue la obvia necesidad del congresista y los constantes intentos de Nikki de cálmate. En un momento me preguntó: «Soy mucho más grande que tu marido, ¿no?». A lo que ella respondió con un ronroneo: «Oh sí, eres el doble de su tamaño», me reí entre dientes. Yo mismo, sí, es cierto, un hombre seguro de sí mismo preguntará sobre esto. Pensé que tenía dudas. Luego le dijo que me dijera cuánto mejor soy que Casey. Nunca te hizo sentir lo que sientes conmigo. Lo cual ella invariablemente le aseguró que él nunca estuvo cerca de eso. Cariño, tú eres el mejor. Lo que alguna vez he tenido, estaba pensando interiormente. ¿Este tipo es realmente el mejor? Inseguro.
Sin embargo, el aspecto más revelador ocurrió después de lo que parecía como una larga preparación para la intimidad que obviamente consistía solo en su trabajo. Y cuando él comenzó, escuché los sonidos de engañar a mi ex esposa, lo elogió, y fue ridículo. Me sorprendió que fingiera para divertirme. Reconocí la diferencia en sus sonidos, que Sam no hubiera necesitado dispositivos de escucha sofisticados, si Nikki realmente hubiera logrado la satisfacción que Pring. Al principio sentí un dolor de orgullo por mi virilidad, sabiendo que el congresista era un amante tan patético, pero pensándolo bien, me sentía aún peor. Nikki no me iba a dejar porque encontró a alguien que realmente pudiera complacerla, sino que se fue porque encontró una manera de realizar sus propias ambiciones. Ella no ama a este hombre, me di cuenta de que quiere ser la primera dama. ¿Cómo podría amar a una mujer egoísta y con tantos defectos? Mi indignación aumentó. Me sentí aliviado de que mi matrimonio estuviera a punto de terminar justo en ese momento. Sam regresó a la habitación. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí cuando lo confrontaste. El jueves, ella lo acompañara. Le pregunté, lo más probable es que respondiera sí. Seguir su patrón habitual. En ese caso quiero estar presente, le informé. Me miró con preocupación. No estás planeando nada. Imprudente. ¿Eres Casey? No tengo pensamientos de venganza o cosas así. Negué con la cabeza. No te preocupes, Sam, después de lo que pasó. Acabo de escuchar que ella no vale la pena. Lo único que quiero es la satisfacción de atenderla personalmente con el divorcio. Papeles, él asintió, lo entiendo, pero tienes que dejarnos hacerlo a mí y al fotógrafo. Nuestro trabajo, primero a las 5 p.m. Esperamos en el vestíbulo con paneles de madera del Hay Adams. El personal del hotel, aunque tenía curiosidad por nosotros, reconoció a Sam como uno de los reporteros destacados de la ciudad, por lo que no se molestaron. Sam debe haber recibido un mensaje a través de su auricular porque se volvió hacia el fotógrafo y hacia mí y anunció: están bajando. Nos quedamos reunidos cerca de los ascensores y yo estaba en la parte de atrás. Sam me miró con severidad. Su hombro no recuerda ningún comportamiento agresivo, respondí con un Boy Scout. Saludo, lo prometo a Sam. En ese momento, se abrieron las puertas del ascensor. Y Nikki y el congresista salieron. El flash de la cámara del fotógrafo nos tomó con la guardia baja después de parpadear. Varias veces el congresista reconoció a Sam y recuperó la compostura. Bueno, hola Sam, siempre es bueno. Ve a uno de nuestros periodistas de STEAM en el trabajo, pero no es un poco temprano para hacer preguntas. El congresista dijo que el periodista ignoró su comentario. Congresista Vickers, ¿te gustaría comentar por qué tú y tu ayuda salieron de su habitación tan temprano en la mañana? Debo admitir que el tipo era bastante ágil. Por supuesto, Sam, Nicole y yo acabamos de tener una breve conversación para revisar mi agenda del día en que el congresista respondió que... Entiendo. ¿Podrías explicar entonces por qué esa breve discusión en su habitación comenzó a las 11 p.m. anoche y continuó sin interrupción hasta hace unos minutos? Sam insistió. Bueno, ya ves, al congresista tartamudeó, tratando de recuperar la compostura, pero Sam no le dio oportunidad. Tal vez esta foto tomada de ambos a principios de este mes ayudará a comprender mejor su relación. Sam. Continué mostrándoles la foto que Sam me había mostrado antes de la... El fotógrafo usó un potente teleobjetivo para capturarlos en un abrazo en lo alto de un ascensor con paredes de vidrio afuera. En el Hotel Marriott, lo que hizo que la imagen fuera tan incriminatoria fue el hecho de que el congresista estaba tocando a Nikki. Aunque el abrazo duró solo unos segundos, la lente tuvo tiempo suficiente para capturar una imagen comprometedora. ¿Cómo crees? Esto afectará su posición sobre los valores familiares. El congresista Sam continuó. Implacablemente, mientras se desarrollaba la confrontación entre el congresista y Sam, Nikki se quedó en shock. Tus ojos corriendo frenéticamente, de repente se detuvieron hacia mí y ella exclamó: Casey, ¿qué haces aquí? Eso fue una señal clara. Si alguna vez escuché una, pensé mientras me acercaba a ella. He venido a entregarte personalmente esta petición de divorcio. Dije con calma, entregándole los papeles que gaseado. Oh, y para que sepas, agregué. Si todavía te preguntas sobre la pregunta de la tía Agatha, encontrarás la respuesta. En el periódico de hoy. Con eso le entregué el periódico de la mañana abierto a mi columna, y luego me di la vuelta. Espera, la escuché llamarme. ¿Cómo dijiste? Quiero decir, ¿cómo pudiste?
Giré la cabeza para ver su mirada fija en la pregunta inicial y le pregunté a tía Agata querida. Tía Agata, mi marido es un hombre decente. Hombre, pero sus ambiciones son limitadas. Mientras tanto me encontré como un apasionado aventura con alguien con perspectivas prometedoras. Ahora que se ha presentado una oportunidad de mejorar, estoy inclinado a aprovechar cualquier consejo sobre darle la noticia a mi sol de ser ex en respuesta. La tía Agata le aseguró que al ir a por el oro no hay motivo de preocupación. Su marido es plenamente consciente de ello. La situación, y ya ha iniciado esta separación. Algunos de mis lectores encontraron a la tía Tu. La respuesta de Agatha fue un poco confusa, pero había estado escribiendo pensando en ella, y estaba bastante seguro de que entendía el significado. Mensaje cuando la historia de Sam llegó a los titulares el viernes por la mañana, provocó un frenesí en los medios. Parecía que muchas personas no eran receptivas a los sermones morales, especialmente cuando se revelaba que quien los impartía era un hipócrita. Los informes iniciales fueron seguidos rápidamente por el anuncio de que el estimado congresista ya no se considera para la nominación a la vicepresidencia de su partido. Poco después el congresista, la esposa de Vickers, apareció en vivo en Oprah Winfrey Network. Oprah ofreció gentileza, consuelo para la mujer llorosa, mientras denuncia públicamente a su marido infiel ante millones de espectadores. Los procedimientos de divorcio posteriores fueron muy publicitados y al final fueron complicados. El congresista optó tontamente por postularse para la reelección en su propio distrito. Fue derrotado abrumadoramente y posteriormente desapareció por completo de la escena política. Es bastante apropiado que use su nombre. Será recordado por la historia, pero se asociará con la desgracia con respecto a Nikki, que encontró ella misma perseguida por periodistas sensacionalistas que buscaban detalles sobre la otra mujer. Cambió las cerraduras de nuestro apartamento, por lo que tuvo que quedarse temporalmente con una amiga cuando los paparazzi aparecieron. Abrumador, dejó la ciudad y finalmente se mudó de nuevo con sus padres. Nuestro divorcio se desarrolló rápidamente. Nikki no pudo refutar las acusaciones de adulterio que se hicieron públicas. Intentó comunicarse conmigo varias veces, pero yo insistí en que toda la comunicación pasara a través de mi abogado, y ella dejó de intentarlo. Dividimos nuestros activos en partes iguales, y desde entonces, el acuerdo de distribución todavía estaba pendiente. Ella no recibió ninguno de esos fondos después de mi participación en la exposición. Te reveló que obtuve algo de fama menor dentro del periódico. Pero cada vez que la gente comenzaba a sondear con demasiadas preguntas, el jefe intervendría rápidamente y los ahuyentaría. Era un individuo severo todavía. Llegué a apreciarlo a pesar de su comportamiento brusco. Había anticipado sentirme aliviado después de divorciarme de Nikki, pero en lugar de eso, me encontré hundiéndome más profundamente en la depresión. No fue su ausencia lo que estaba de luto, sino más bien por la pérdida de la relación amorosa que una vez compartimos. Le molestaba que me privara de eso. Aunque incursioné en las citas, un día me sentí repetitivo y aburrido mientras me revolcaba en autocompasión en mi escritorio. Me sorprendí soñando despierto con Mandy una vez más. Sentí remordimiento por alejarla y me di cuenta de que era una pérdida para ambos. Recordando una carta de consejo a la que había respondido meses antes sobre romances en la oficina, busqué en mis archivos hasta que lo encontré. Cuando revisé mi respuesta, me di cuenta de que había sido demasiado crítico con el autor de la carta, y reflexioné sobre cómo abordaría la misma pregunta ahora que de repente me di cuenta. Golpéame y verifiqué la fecha del correo electrónico que había recibido. ¿Podría ser? Posible. Rápidamente me dirigí al espacio de trabajo de Amir, agarrando con fuerza la nota en mi mano. Amir, entiendo que es una gran solicitud, pero ¿podría comunicarse con su contacto de la NSA para revisar un correo electrónico más? Significaría mucho. Le supliqué de mala gana que aceptó mi dirección de correo electrónico. Más vale que así sea. Vale la pena, advirtió. Créanme, insistí en que es una cuestión de vida o muerte. Cuando luego le respondió, su expresión era de preocupación. No estoy seguro de a qué juego estás jugando, Casey, pero ese correo electrónico se originó aquí mismo, desde las oficinas del periódico. Lo sabía, exclamé, envolviendo el técnico sorprendido en un abrazo. Fue Mandy. Todo el tiempo. Por supuesto que ella albergaba sentimientos por mí,
pero no sabía cómo expresarlos, y me di cuenta de que esencialmente la había alejado con mis palabras. No es de extrañar que ella renunciara y se fuera de la ciudad. Qué terrible consejera me volví. Resultó que tenía a alguien increíblemente especial justo frente a mí, pero no pude reconocerlo, no solo pasarla por alto, pero en realidad logré ahuyentarla. Estaba decidido a localizarla, pero cada dirección que tomaba parecía llevarme a un callejón sin salida. Sus viejos conocidos no habían sabido nada de ella. La página de Facebook estaba inactiva, y Recursos Humanos no me permitió acceder a su trabajo. Solicitud, sin embargo, una empleada servicial me informó discretamente que no había incluido ningún familiar más cercano al que yo pudiera contactar. Incluso la Universidad de Missouri, donde se graduó, no tenía antecedentes recientes. De ella mis luchas personales con la soledad, la depresión de mi matrimonio fallido y la frustración de ser incapaz de encontrar a la única persona que realmente me importaba, estaban pasando factura a mi carrera profesional. Desempeño. Llegó un punto en el que mi jefe intervino sin rodeos, diciéndome que me recuperara o me arriesgara a perder nuestro trato de distribución. Sus palabras, aunque duras, me llevaron a la acción. Me di cuenta de que necesitaba reenfocarme y darle a mi trabajo la atención que merecía. No podía darme el lujo de estropear las cosas, especialmente considerando mis fracasos anteriores con la tía Agatha Nikki. Y Mandy había desarrollado un genuino afecto por tía Agatha y sus lectores. A pesar de mis propios defectos, de repente surgió la noción. Me pareció absurdo, idealista y tal vez feudal, pero desesperado. Situaciones requieren acciones desesperadas, querida tía Agatha, con la que una vez trabajé una mujer que encarnaba todo lo que siempre deseé. Sin embargo, en medio del caos de mi vida, no pude reconocer su verdadero valor y, en consecuencia, le permití deslizarse lejos, y ahora no sé cómo localizarla. ¿Qué pasos puedo tomar para rectificar el error más grave de mi vida? Ciego en Bethesda. Querido ciego en Bethesda, tu única esperanza reside en la posibilidad de que un día ella descubrirá tus sentimientos y te concederá otra oportunidad si ese día llega. Asegúrate de aprovecharlo y nunca más la dejes escapar. Entiendo qué gesto tan tonto y sin sentido parecía este, pero me sentí obligado a intentarlo aunque eso fuera para tranquilizarme unos días después. Me convocaron a la oficina de arriba esperándome. Había un par de abogados y el editor en jefe. Él mismo, ya que solo lo había visto una vez antes, me sentí bastante intimidado. Sin embargo, rápidamente me hizo siéntete cómodo, explicando que el propósito de la reunión era firmar el contrato de sindicación. Pregúntale a la tía Agatha. Una vez que firmé el acuerdo, mi columna diaria se distribuiría en periódicos de todo el país, a partir de la semana siguiente a partir de ese momento en el periódico, y dividiría las ganancias semanales generadas por el trato entre. Para endulzar aún más el trato, el jefe de redacción me informó con una sonrisa que el número de periódicos que publicaban la tía Agatha había aumentado de 12 a 22, durante la negociación con la posibilidad de tener aún más, después de 6 meses de firmando los papeles e intercambiando apretones de manos con todos los presentes. Regresé a mi pequeña oficina en un día. Por primera vez en mi vida, tuve la oportunidad de obtener un ingreso sustancial. Si pudiera seguir brindando contenido valioso, tal vez no sería un periodista innovador como Woodward y Bernstein, pero me ganaba la vida en el campo de mi elección, y tal vez incluso ofrecía algunos consejos beneficiosos a mis lectores, en el camino. Debería haberme sentido muy feliz. Pero en lugar de eso, me encontré anhelando tener a alguien con quien compartir mis buenas noticias después del trabajo. Me reuní con algunos compañeros reporteros para tomar un par de cervezas. Pero guardé silencio sobre mi noticia. Sabía que eventualmente se difundiría, pero no quería alardear más tarde cuando saliera del bar. Pasé una tarde tranquila en casa. Llamé a mis padres para contarles la noticia, pero les pedí que no se lo contaran a nadie. Y la identidad de Agatha todavía era oficialmente un secreto, aunque sabía que la verdad eventualmente saldría a la luz. El jefe de redacción había mencionado que lo mantendrían en secreto hasta que estuvieran listos para lanzar una campaña publicitaria. Los padres estaban encantados por mí, pero mamá estaba decepcionada porque no podía presumir ante sus amigos. Papá todavía estaba un poco confundido sobre mi trabajo, pero él estaba feliz. Parecía financieramente seguro para el futuro previsible.
Al día siguiente estaba clasificando diligentemente un nuevo montón de cartas cuando un leve golpe resonó en el marco de la puerta. Levantó la vista sin ver a nadie, y luego una voz vacilante llamó a Casey. Era una voz que reconocí. Mandy, exclamé, abandonando mi escritorio en una ráfaga de papeles. La levanté abrazándola desesperadamente. Pensé que te había perdido, confesé colmándola de besos, mientras una avalancha de emociones me inundaba finalmente. En medio de la cacofonía en mis oídos, levanté la vista y encontré el pasillo de mi oficina lleno de colegas vitoreando a Mandy. Me miró tímidamente y me siguieron cuando vine a buscarte. Expliqué que finalmente el entusiasmo disminuyó y mis colegas regresaron a sus estaciones de trabajo, dejando solo a mi jefe. Persistiendo, miró a Mandy con una mirada severa. «Ya es hora de que regreses». Comentó que este tonto ha sido inútil desde que te fuiste cuando él se fue. Le susurró a Mandy que por una vez tiene toda la razón, querida tía Agatha. Contra todas las expectativas, la mujer que pensé que había perdido ha regresado a mí y es incluso más sorprendente que yo. Recuerda cuáles deberían ser mis próximos pasos. Ciego en Bethesda. Querido ciego en Bethesda, sin retrasarle la propuesta. Tonto.